Entonces, antes de la pausa platicábamos con Leonel Cerrato acerca de las grandes incertidumbres hoy día para San Luis Potosí. No sabemos si el proceso electoral va a empezar este enero o si va a venir una determinación judicial que nos diga que empieza ahora. Y otra de las grandes incertidumbres que estamos viviendo es qué va a pasar con Villa de Pozos. ¿Va a ser municipio? ¿No va a ser municipio? ¿Lo va a hacer a corto plazo? ¿Lo va a hacer a largo plazo? Porque hemos platicado con el diputado José Luis Fernández y él nos decía, como la canción, ¿no? Si no es ahora, será mañana, pero se va a convertir en municipio. Pero sí hay una necesidad tangible de saber y una urgencia de saber si va a ser o no municipio, porque justo en estos momentos se están construyendo los presupuestos para el próximo año. ¿Qué va a hacer la capital potosina? ¿Va a presentar un presupuesto considerando a Villa de Pozos delegación? ¿Va a presentar un presupuesto considerando que Villa de Pozos pues ya va a estar fuera y entonces solo se ocupará de la capital potosina? ¿O va a presentar un presupuesto considerando el proceso de transición? Los tres escenarios. Es una de las grandes interrogantes, son los tres escenarios que en algún momento el presidente municipal de la capital puso sobre la mesa. Queremos aclarar esta situación con Marta Horta, regidora del Ayuntamiento Capitalino. Marta, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pues qué gusto saludarte, además con grandes interrogantes, Erika, y un saludo muy grande para Jonathan y para ti y todo tu auditorio. Buenos días. Regidora, ¿a qué se están enfrentando en la construcción de este presupuesto que tienen pues como punto de partida para decidir cómo se va a construir este presupuesto? Fíjate que en el Ayuntamiento de la capital, el tesorero Arturo Jaimes Núñez nos presentó el día 14 para dar cumplimiento con la ley que estipula que más tardar el día 15 de octubre se entrega a las comisiones de Hacienda las propuestas de anteproyecto. Esto es muy importante aclararlo, es un anteproyecto que tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda Municipal. La ley dice que si no se presentase un anteproyecto no pasa nada, se sigue con el anterior, es decir, no se queda en estado de indefensión un municipio por no presentar en tiempo el proyecto de ley de ingresos. Sin embargo, en la capital ya se entregó y te escuchaba muy puntualmente con respecto de lo que comentabas y quiero decirte que se hizo un anteproyecto de ley de ingresos integral que ronda alrededor de los 3,988 millones de pesos para la capital. Y te platico integral porque no podemos presentar dos proyectos toda vez que no está el municipio como tal aún. Estamos en la espera de que el Congreso del Estado determine esta situación después de que pues se trabaje en el asunto también que tienen con el tema judicial, que por ahí hay impuestos unos amparos, pero bueno, eso a nosotros no nos tendría que distraer, sino estar concentrados en cómo no dejar en estado de indefensión a los habitantes de Villa de Pozos, con independencia de que sean delegación como es ahora o sean municipios. Es decir, que ustedes tienen que presentar el presupuesto hasta hoy, considerando que es parte de Villa de Pozos de la capital potosina. Así es, pero con una columna aparte donde se detallan muy claramente los derechos reales, los ingresos, es decir, todos los ingresos que se tienen para que en un momento dado, si el Congreso determina que será el municipio 59, este apartado del total de los ingresos de Villa de Pozos pues se destinen para el municipio, es decir, no trabajamos, como te repito, para dejarlos en un estado de indefensión. Sin embargo, tienen que ser presentados en un proyecto integral, toda vez que como municipio y como el Cabildo no puede determinar una propuesta de un todavía inexistente municipio. Ustedes no podrían decir, los excluimos, ¿no? Los tienen que considerar porque hasta hoy Villa de Pozos es parte del Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, dime una cosa, regidora. ¿Qué pasa si ustedes presentan esta propuesta de presupuesto, el Congreso la aprueba y de pronto al día siguiente ya es municipio Villa de Pozos? ¿Qué pasaría con ese presupuesto? Justamente por esta situación, en el presupuesto que se nos presentó el 14 de octubre, se dividió el presupuesto, incluso son unas columnas, donde nos está separado el ingreso que se tiene estipulado para Villa de Pozos, con la muy firme determinación de que si se decidiese por parte del Congreso de que hay un municipio adicional que sería Villa de Pozos,
esos recursos se destinen para que siga funcionando el municipio en el caso de que así se determine. Pero a ver, regidora, déjame que te detenga en esta parte, porque según nos han explicado los expertos en la materia, si se convierte en un municipio de Villa de Pozos, tendría que venir una redistribución de la bolsa total de los 58 ayuntamientos para que sean 59. Es decir, no es como le quito un cachito a la capital para dárselo a Villa de Pozos, sino que tendría que venir una redistribución total. Claro, tomando en cuenta, yo te estoy platicando lo que nos corresponde como municipio. Sí. Si bien es cierto, nosotros nos tenemos que acoger que la ley de ingresos se construye con las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Esto que tú dices es muy cierto, que el Estado tiene que hacer una distribución, incluso la Federación tienen que entrar en una situación donde se determine, como tú bien lo dijiste, una redistribución de los recursos. Sin embargo, a lo que le toca al Ayuntamiento de la capital en este momento es que en los ingresos que se tienen presupuestados, en eso sí nosotros estamos previendo lo que le tocaría al municipio de Pozos, claro, toda vez que es lo que actualmente se ingresa en un presupuesto en la capital, es decir, ¿y cuánto es aproximadamente, regidora, lo que ingresa a Villa de Pozos? Pues hay una división de aproximadamente 400, casi 500,000 pesos, millones de pesos, del total de el monto que te decía, que son 3,988 aproximadamente, que te repito, es un anteproyecto que tenemos que trabajar con los integrantes de la comisión y después pasarlo a Cabildo, y como tú muy bien dijiste, pues también tendrá que haber una situación distributiva de parte de estos entes que te comentaba y también de acorde a las leyes financieras y también sí, a lo propio que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder determinar la cuantía, porque sí está contemplado dentro de la ley que esto suceda, es decir, que se les aprueben los presupuestos a los 58 ayuntamientos y que el día de mañana se los tumben a todos para redistribuir porque se crea un nuevo municipio. Mira, esa situación la tendrá que terminar el Estado. Ya han dicho por parte del gobierno del Estado que ellos están listos para que esto suceda, es decir, que haya certeza para el municipio en el caso de que se dé, de que tenga la suficiencia presupuestal y que no nazca en una situación de indefensión. Por parte de la capital del municipio de San Luis Potosí estamos haciendo lo que nos corresponde y la entidad federativa tendrá que hacer lo propio para determinar que el municipio tenga los ingresos necesarios para poder salir adelante. Tú sabes que hay una serie de situaciones como los impuestos que a posterior tendría que cobrar, que claro, por lo pronto este año no pudiese cobrar hasta porque no están como tal determinados que haya un cabildo que determine las acciones, y yo creo que en un inicio podrá ser un consejo el que haga las atribuciones para efectos de que siga la vida cotidiana de los habitantes de Villa de Pozos. Ahora, Marta, en recientes semanas el alcalde había descrito estas 3 escenarios que él tenía planteados y después de ello mencionó algo interesante, la cuestión patrimonial, los edificios que pertenecen a el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que están en Villa de Pozos. Él decía que también tenía inquietud de qué va a pasar con ellos y que solicitaba que hubiera una reunión con el Congreso para que le dijeran esas dudas, le aclararan esas dudas. Recuerdo cuando declaró ello. ¿Ya han hablado algo de ello? ¿Saben ustedes cuál sería también el destino de este patrimonio del ayuntamiento, regidora? Fíjate que esta pregunta es muy interesante. Hace aproximadamente un par de meses se nos pidió a los ayuntamientos colindantes con Villa de Pozos, como fue Zaragoza, Cerro de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí, que determinásemos si había una opinión por parte de los ayuntamientos para efectos de delimitar el polígono primero de territorial. De ahí tú sabes que surgieron de parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí unas mesas de trabajo donde cada área
determinó pues que, por ejemplo, el polígono donde está asentado el municipio de Villa de Pozos, la afectación que se nos hizo una pregunta muy concreta, yo presido la Comisión de Hacienda, de si afectaba la hacienda municipal, y en la opinión que dimos fue que efectivamente afecta a la hacienda municipal. Entonces, en esto yo sé que han estado en pláticas, no de ahora, ya de hace tiempo, para determinar los bienes inmuebles que están en el municipio de Villa de Pozos y lo que se tendría que hacer para que estos estén en este ámbito. De manera natural están en esa delegación, y entonces se está trabajando con el Congreso del Estado para efectos de determinar muy claramente lo que va a suceder. Y lo que sí te quiero decir, que hay una gran voluntad de parte del alcalde de respetar la decisión de las personas de Villa de Pozos y también de lo que diga el Congreso. Pero sí también de no dejar en estado de indefensión a los habitantes para que tengan los recursos y los bienes muebles que les van a corresponder. Claro, y es que en estos momentos el tema es la incertidumbre en la que se encuentran los habitantes de Villa de Pozos, que por cierto, si lo tomamos el plebiscito como referencia, no fue la mayoría de los habitantes de Villa de Pozos quien validó el plebiscito, y mucho menos quien votó por el sí, porque fue muy poca la participación. Es decir, se estaría dejando en la indefensión a muchísimas personas que ni siquiera se pronunciaron con respecto a si querían o no querían ser municipio. Esto es un tema delicadísimo, pero además esta situación también deja en una incertidumbre tremenda a quienes habitan en la capital potosina, que vamos, en nivel poblacional estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que hoy día estarían en una incertidumbre de saber cómo se va a ejercer el recurso el próximo año. Y justo me llegan comentarios al respecto porque decían, ¿dónde está ese dinero? No lo vemos. Pues peor aún si no tenemos ni siquiera la certeza de cuánto se va a ejercer, en dónde y cómo se va a estar ejerciendo, y si será el próximo año o será hasta el que sigue, o si qué es lo que va a pasar. Este tema de incertidumbre, esta falta de definiciones, regidora, pues ¿cómo deja el Ayuntamiento de la capital y cómo deja la delegación de Villa de Pozos? Fíjate que yo creo que el alcalde ha sido muy puntual en determinar que el ingreso que se recibe debe traducirse en la continuidad de mejores servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana, para lograr considerar para seguir con las políticas públicas que, como tú sabes, se han iniciado. Mira, yo creo que debemos tener mucha certeza de que se ha invertido el recurso en vialidades potosinas. En recientes fechas se inaugurará el Panteón Municipal de Villa de Pozos, que desgraciadamente tú sabes que en el tiempo de la pandemia, pues este panteón alcanzó, el que está actualmente delegacional, su máxima capacidad por la mortandad que hubo derivado de la pandemia, y que hoy en día el alcalde dispuso en este año que se hiciera, y en próximas fechas se va a inaugurar, ya muy recientemente, en unos días. Es decir, se ha dado continuidad, se sigue con el abasto, por ejemplo, de los insumos de estímulos al campo que se han estado dando, se dieron la semana pasada. Es decir, el recurso se está ejerciendo hasta este momento y se está dando la continuidad para que esto suceda. ¿Qué te quiero decir? Que el alcalde ha sido muy puntual en determinar que los servicios, las acciones no queden inconclusas, que se tenga la certeza de que va a haber una continuidad para que los habitantes de Villa de Pozos, como tú bien lo dices, no vivan en esta incertidumbre, y también los de la capital, porque bueno, la verdad es que es un asunto que a todos nos interesa que se resuelva, pero sobre todo que se resuelva de la mejor manera para quienes habitan en Villa de Pozos. Híjole, estamos con los tiempos, me parece, menos propicios para estar en una indefinición como esta, y más aún por lo que decías. Mira, regidora, si con una autoridad plenamente constituida, hoy nos dice, por ejemplo, Eduardo Fraga, que no le dan mantenimiento a las calles, que está en un mal estado Villa de Pozos, imagínate con una autoridad que llegue y que no tenga presupuesto, o el tener que estar de último minuto haciendo estos ajustes de redistribuciones, pues el asunto es todavía más preocupante. Pero además, considerando lo que le tocaría a Villa de
Pozos, que esto creo que no lo hemos profundizado y que sí hace falta que la gente lo sepa. Tú hablabas, por ejemplo, de estos 500 millones de pesos, que suena mucho dinero y evidentemente lo es, pero que para la operación y construcción de nuevas instituciones en un municipio, para la atención de los servicios básicos, considerando pues que ya no estarían ni dentro del Interapas, ni dentro del servicio de recolección de basura, ni dentro del sistema de seguridad de la capital potosina, sino que tendrían que construir sus propias instancias, 500 millones de pesos suena a nada. Sí, pero sobre todo yo creo que hay que tener muy claro una cosa, confiar en que la programación, planificación y presupuestar los ingresos de Villa de Pozos pues tienen que ser una prioridad para el Congreso del Estado, y estoy cierta y segura que estarán revisando que esto suceda de esta forma, pues para que haya certeza de lo que sigue para este municipio, sobre todo tomando en cuenta que hay personas que sí desean que Villa de Pozos sea municipio. El reto creo es muy grande, pero también estoy cierta y segura que el alcalde de la capital, el maestro Enrique Galindo Ceballos, ha tenido la voluntad política y también ha girado las instrucciones para que en un momento dado, como luego dicen las personas de saque, el municipio no nazca en estado de indefensión. Bueno, regidor, pues te voy a pedir que estemos en comunicación, porque esto puede suceder en cualquier momento, ¿no? La determinación judicial puede llegar en cualquier momento y bueno, pues eso va a terminar definiendo qué va a pasar con Villa de Pozos. Te agradezco mucho, regidora. Te mando un abrazo y también a Jonathan. Que tengan un buen día. Gracias, regidora. Muy buenos días. La regidora Marta Horta. Altavox.